Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra como yo. Hoy nos acompaña alguien muy especial, la señorita Victoria Muñoz. Hola. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra como yo. ¿Cómo estás? Bienvenida, Victoria. Bien, muy bien, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Qué emoción, ¿no? Encantadas estamos nosotras porque estés aquí y porque, bueno, nada, vengas a contarnos tu historia, vengas a contarnos de Afrofénco y nada, para hablar un poquito de qué es ser negra para ti. Vale. ¿Sí? Pues nada, yo, bueno, soy Victoria, soy estudiante universitaria, además de estar en Afrofénco, soy estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Y pues nada, yo junto con 4 personas más fundamos Afrofémcop, a pesar de que el equipo impulsor de Afrofémcop actualmente lo componemos 3 personas. Okay. Y iniciamos este viaje de manera muy llana, muy sencilla, pero poco a poco hemos ido creciendo bastante y tenemos muchísimas cosas en marcha que iremos desgranando a lo largo de la entrevista, supongo. Pero bueno, contentísima de poder compaginar mis estudios con el hecho de estar en un espacio rodeado de mujeres afrodescendientes en el cual aprendo muchísimo siempre. Claro, qué cool. Pero mira, yo quiero que nos vayamos un poquito para atrás, ¿vale? A la Victoria antes de Afrofénco. Vale. ¿Dónde creciste y dónde pasaste tu infancia? Bueno, yo soy de Tarrasa, Sí. que es un municipio de la provincia de Barcelona, está a 35 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Barcelona. Y bueno, crecí allí, me crié allí, etcétera. Y bueno, yo soy hija de un cubano y una catalana. Okay. Y entonces, bueno, crecí en un entorno, digamos, muy multicultural, siempre con la conciencia de mis orígenes, siempre escuchando música cubana, leyendo literatura cubana, etcétera. Y, por qué no decirlo, siempre muy enganchada a la política cubana. Okay. Porque, bueno, es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, gran parte del por qué estudio ciencias políticas es porque en mi casa se ha hablado mucho de política. Claro. Y evidentemente la política cubana, como muchos sabréis, es pues digamos muy jugosa y eso también ha sido una manera de reconectar con mis orígenes, de alguna manera, ¿no? De investigar sobre dónde vengo. Esa es la Victoria de la infancia. Y entonces el espacio en el que yo crecí era un espacio blanco normativo 100%, tanto mi familia materna como en los colegios a los que fui, a los institutos que fui, etcétera. Pero puedo decir que afortunadamente tuve ese apoyo en mi propia casa, ¿no? De reconectar con esa parte afrocubana. Sí. Y me alegro que así se hiciera, la verdad. Claro. ¿Y qué te acuerdas de las cosas que te contaba tu papá cuando estabas pequeña? Bueno, yo básicamente, más que mi padre contarme, que también, yo le preguntaba mucho, ¿no? Okay. Entonces, ¿Y qué cosas le preguntaba? Bueno, yo le preguntaba muchas cosas relacionadas con política, ¿no? Oye, papá, pero ¿por qué esta persona está en la cárcel? O ¿por qué este señor lleva tantos años? Y yo veo que de tanto en tanto aquí hacen elecciones y hay un cambio y tal. ¿Y por qué este señor que es tan mayor, no? Está hablando evidentemente de Fidel Castro, claro. ¿No? Porque este señor está aquí, ¿no? ¿Y qué es esto de la revolución cubana? Aquí no tenemos una revolución, ¿no? Esta pregunta es así. ¡Guau, pero Victoria! ¡Qué densa! Sí, claro, mi padre se quedaba como, bueno, a ver, claro, y hacía estas preguntas muy pequeñas, con 7 8 años. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo el hecho de llevar medicamentos a Cuba, ¿no? El hecho de hacer envíos de comida, eso es algo que tengo muy en la memoria, y es algo que no quiero que tampoco se me olvide nunca, porque eso forma parte también de mi propia vivencia, al haber vivido eso, ¿no? Que, por ejemplo, hubiera un huracán en Cuba, como hay muchos siempre hacia la fecha de septiembre o así, para otoño, y recuerdo, pues eso, hacer envíos de comida, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo decía, ostras, pero ¿por qué? ¿Allí no tienen comida? ¿Sabes? Entonces yo, muy pequeña, pues evidentemente hacía esas preguntas y mi padre evidentemente me las tenía que explicar, ¿no? Y así poco a poco
yo me fui forjando una idea propia, hay que decirla, porque también he tenido la suerte de que mi padre me ha dicho, esto es lo que yo pienso y esto es lo que hay. A partir de aquí, tú te tienes que formar tu propia opinión y tu propio criterio, ¿no? Y a partir de ahí, poco a poco, cuando ya fui creciendo, entré ya en la adolescencia, etcétera, etcétera, sí empecé a leer más sobre política cubana, me empecé a adentrar más en la historia de Cuba, y ahí es cuando conocí yo mi afrodescendencia. Claro, de manera como más profunda, y también me empecé a adentrar un poco más en la política latinoamericana porque un poco compartimos... Conecta, claro. Exacto, compartimos eso, ¿no? El devenir de países como Venezuela, como Cuba, como Bolivia... No, nosotros, Cuba y Venezuela están muy conectados. Sí. Creo que demasiado conectados ya, para nuestro gusto. No, pero lo que te iba a preguntar era que, ¿y en qué momento te diste cuenta que eras negra? ¿Por qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque vivir en una sociedad como la catalana te hace vivir en una burbuja completamente diferente que no te hace ser consciente, o sí, dependiendo de tu experiencia, de tu negritud, ¿no? Y de la persona que eres, y de que te empiezas a notar diferente en tu entorno, y de las cosas que tú ves en tu casa, no es las cosas que se ven en el común de las casas catalanas. Entonces, ¿en qué momento tú te diste cuenta que tu color de piel era algo? Bueno, yo me di cuenta cuando ya, con un poco más, estamos entrando ya en los 7, 8, lo recuerdo por ahí, no te sé decir exactamente. Recuerdo ver imágenes de pateras llegando a las costas españolas en la televisión, una imagen que por desgracia seguimos viendo cada día, y digo por desgracia no porque sea una desgracia que ellos lleguen, sino porque es una desgracia que tengan que marchar, y el cómo también. Cómo lo muestran, claro. Y recuerdo, ¿no? Hacer preguntas, ¿no? De, papá, ¿tú llegaste en patera, no? ¿Sabes? Claro. Y ahí mi padre sí que me sentó y me dijo, mira, yo no llegué en patera, pero entre ellos y nosotros no hay ninguna diferencia. Entonces ahí entendí, y ahí es cuando también me aficioné a que cada vez que veía a una persona negra por la calle decía, mira papá, un primo tuyo, ¿no? Sí, claro, mi padre pasaba una vergüenza, ay, por favor, esta niña, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí tomé conciencia de que no había nada, absolutamente nada que me separara de aquellos de los cuales se hablaba mal, de los cuales llegaban en condiciones precarias. Ahí tomé conciencia un poco de que era diferente al resto, pero que sobre todo que había algo que me unía a toda una comunidad, que es la comunidad africana y afrodescendiente. Claro. Ahí fue el momento, ya te digo, lo recuerdo como muy, muy pequeña eso. ¿Y tu relación con tu entorno cómo era? Mi relación con mi entorno durante muchos años fue de mucho silencio, en el sentido de que yo durante muchos años tuve que aguantar racistadas, como muchas tenemos que aguantar, ¿no? Y había como mucho silencio por mi parte, ¿no? Me tragaba eso, porque hubo sí una época de mi vida en la que era muy, muy calladita, muy tal, ¿no? Hablaba mucho en mi casa, pero luego fuera no hablaba tanto. Hubo mucha época de silencio, pero sí es verdad que hubo un momento de mi vida que, y lo recuerdo muy ligado a la adolescencia, que rompí ese silencio e hice mucha pedagogía en mi entorno. ¿No? Una pedagogía que por otro lado también te desgasta, claro. Pero hay personas que de alguna manera también necesitan que alguien les diga, mira, lo que estás diciendo no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido por esto, esto y esto, ¿no? La pedagogía tiene esas cosas, ¿no? Te desgasta, por un lado, porque llegar a según qué conclusiones o llegar a esas, digamos, conclusiones, a esos conocimientos, a mí también me ha llevado un tiempo de gestión emocional, de aprendizaje, de mucha lectura, ¿por qué no decirlo? Y claro, te estoy dando eso de gratis, masticado, ¿no? Entonces, claro, o sea, hacer pedagogía sí está fantástico, pero con el tiempo también he sabido gestionar esa pedagogía y dosificarla muy bien. Y esa es un poco la relación que tuve, ¿no? Mucho silencio, mucha pedagogía, y ahora dosifico muy bien a quién le doy las explicaciones y a quién no. Muy bien. O sea, justo, mira, anoche justo estaba en un live y la chica me pregunta como que qué podemos hacer las personas para estar, como ser aliados de la comunidad afro. Entonces yo le digo, bueno, o sea, la gente tiene que educarse, pues, y tiene que aprender a escuchar, ¿ok?
creo que es lo primero, porque todo el mundo viene con ganas de discutir y rebatir, y entonces yo le dije, y ya yo estoy en un punto que ya yo mido mis batallas, porque ya yo no estoy como que en todas además que, hola, estoy todo el día hablando del podcast Negra Como Yo de tal, o sea, es desgastante luego salir a la calle y tener que discutir con una persona que no va a entender, por mucho que tú se le expliques y le des el contenido masticado, ¿no? Sino son cosas de que la misma persona tiene que pararse, escuchar y decir, y analizar dentro de sus propios pensamientos para que luego pueda tener la apertura mental de escucharte a ti, ¿no? Y te entiendo cuando dices que ya no das pedagogía porque cansa. Claro, yo de hecho es algo que aprendí un poco cuando conocí a mis compañeras de AFEFEMCO, hay que decirlo, yo antes de conocerlas, sí que es verdad que tenía conciencia de la importancia de los cuidados, pero tenía otra conciencia, ¿no? Entonces tenía la necesidad yo de estar, yo qué sé, en una comida familiar. Dale que te pego, ¿no? Sí, con el tema. Y yo, pero es que esto, y a mí eso, de alguna manera, no lo decimos en el momento, pero batallita, a ti eso te va desgastando, ¿no? Entonces, con el tiempo me he dado cuenta, sobre todo en el último año y medio o así, que me he dado cuenta de que necesitamos medir mucho a quién me hacemos pedagogía y luego también valorar nuestra pedagogía. Quiero decir, AFEFEMCO, por ejemplo, ¿no? Somos mujeres que venimos de backgrounds totalmente diferentes, totalmente cierto. Pero esos backgrounds, yo soy la más joven, mis compañeras llevan más años en el activismo y dentro del mundo antirracista, etcétera, etcétera, pero todo ese background de ellas no ha sido de gratis tampoco, ha sido de mucha gestión emocional, de lectura, de batallas personales, de todo eso, ¿no? Entonces, medir esa pedagogía para nosotras es importante, básicamente porque eso también ha costado esfuerzo, tiempo y mucha gestión emocional, ¿no? Exactamente. Sí. Es bien difícil, pero una cosa que me da curiosidad de tu perfil es que tú también eres catalana, o sea, tú eres afrocatalana, pudiéramos decir, ¿no? Sí. Y todavía a día de hoy la gente se sorprende cuando ven que eres catalana. Uy. Sí, claro, cada día de mi vida. Claro, sí, o sea, de hecho, te puedo explicar muchas experiencias al respecto, ¿eh? Sí. La primera y la fundamental es que cuando a alguien le preguntan ¿de dónde eres? ¿No? Y yo digo, yo soy de Tarrasa, aparte, soy de Tarrasa de toda la vida, me he criado ahí, ¿no? Pero, ¿y tus padres también? Al final, con el tiempo, yo me he dado cuenta que ellos no quieren saber de dónde soy, quieren saber por qué soy negra. Porque eres negra, claro, total. Es como, al final tú quieres llegar al punto que yo te diga que, mira, mi padre es cubano, entonces ahí ya relaciona. Como si la respuesta de soy de Tarrasa no fuera suficiente. Ojo, para mí es un orgullo tener un padre migrante, para mí es un orgullo tener ese camino migrante en mi historia familiar y ¿por qué no? Para mí eso es un orgullo, pues el hecho de tener sangre cubana, no vamos a decir que no, pero es verdad, y en el momento que yo digo no, yo soy de Tarrasa, no estoy renunciando a esa parte, simplemente estoy reivindicando un espacio que es mío, que es que yo también soy de esa ciudad, ¿no? La tercera ciudad más grande de Cataluña, de hecho, ¿no? No estoy renunciando a esa parte migrante, simplemente estoy reivindicando un espacio que es mío. Yo soy egarense con este background, con esta vivencia, pero yo soy egarense, explico, egarense es el gentilicio de Tarrasa, y tal, ¿no? Pero sí, de hecho, ¿pero dónde eres? Pero ¿y tus padres? ¿Y tu madre? ¿Y tú no sé qué? Y al final la pregunta no es de dónde eres, es porque eres negra. Entonces prefiero casi que me lo pregunten directamente que no... Totalmente. que no entrar en estas vueltas aquí. Y luego lo otro que me ha pasado a lo largo de mi vida es que cuando compañeros míos, y esto lo recuerdo muy presente en la ESO, cuando compañeros míos hablaban de mí en sus casas, ¿no? Porque, bueno, siempre tuve la etiqueta de empollona de clase, ¿vale? Y hablaban de mí en sus casas y tal, ¿no? Entonces, alguna vez me decían, ¿me puedes venir a mi casa y ayudarme a hacer no sé qué? Y yo encantada, ¿no? Porque cuando tú estás explicando también estás aprendiendo. Claro. Cuando tú llegabas a las casas de tus compañeros, Victoria no era como se habían imaginado. Y eso se veía muchísimo. Wow, se veía muchísimo. Claro. Se veía muchísimo porque era como, pero tú... pasa. Me encanta.
escena era tal que así, ¿no? Entonces con el tiempo tú te vas dando cuenta cuando te pasa 1, 2, 3, 4, 5 veces que es algo el patrón, ¿no? Que no se esperaban pues que la ampollona de clase tuviese esos pelos, ¿no? Tuviese color de piel, ¿no? Y bueno, sí, esas son las dos situaciones así que me encuentro más a diario. Claro. Creo que la segunda, creo que con el tiempo, y espero que la universidad me brinde la ocasión de que la gente ya no se sorprenda de... No te va a seguir pasando. ¿Verdad que sí? Tengo el presentimiento que sí, pero bueno. Sí. Ojalá que no. Pero reconcíliate con eso, o sea, ya tómatelo deportivamente, ya, ajá, sí, soy negra, soy inteligente, soy mujer y... O sea, sí. Si no te pones un cartelito aquí, una camiseta. Mira, pero cuéntame de tu época en la universidad, o sea, cuando decides, voy a estudiar ciencia política, o sea, que no hay más nada que pensar, yo tengo que hacer esto, o sea, o vino de ahí, o en algún momento te replanteaste lo que querías hacer, o siempre fue, yo quiero estudiar ciencias políticas. Bueno, yo estudio Derecho y Ciencias Políticas y lo que yo siempre tuve claro es que quería estudiar Derecho. Ok. Eso siempre lo tuve claro. Ok. Ahí se conforman varias cosas. La primera es que mi padre es jurista, estudió Derecho en Cuba. Claro. Y entonces, a pesar de que mi padre nunca me ha querido imponer el tienes que estudiar esto, el no sé qué, no sé cuántos, y es verdad que la influencia estaba ahí de alguna manera, ¿no? Claro. Esa es, digamos, la primera historia, y aparte con mi padre hablaba muchísimo, sobre todo porque él se dedicaba a la rama penal, wow. Y la rama penal en un contexto como el cubano es la rama de la represión política. Uh-huh. Entonces, siempre, como te decía antes, siempre le sacaba estos temas y tal, ¿no? Y él siempre con mucho cuidado de te lo cuento, pero no quiero imponerte, tal y tal, ¿no? Entonces, cuando yo vi que el derecho era una manera de luchar con las injusticias, yo me di cuenta que la abogacía era aquello que me llamaba, ¿no? Uh-huh. Luego, con el tiempo, decidí, replanteé la posibilidad de estudiar un doble grado. En el momento que me replanteé estudiar un doble grado, me lo replanteé para estudiar Derecho Español con Derecho Francés. Okay. Porque me interesa muchísimo, digamos, la cultura francófona, etcétera, etcétera. Okay. Pero luego con el tiempo yo dije, no, es que realmente hay una parte de mí, porque el doble grado de Derecho y Ciencias Políticas ya existía, pero hay una parte de mí que me está diciendo que yo tengo que estudiar esto, que sí, que a priori daba un poco de miedo porque la nota para entrar era alta, pero yo conozco mi esfuerzo y mi valía y yo creo que puedo conseguirlo, ¿no? Y así es como un poco, haciendo consulta familiar, digo, no, es que yo, a pesar de la nota alta y a pesar de que me tenga que matar a estudiar, yo quiero estudiar Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? Claro. ¿Y qué me aporta las ciencias políticas al derecho? Me aporta la parte crítica de la estructura, y el derecho a las ciencias políticas aporta el conocer la estructura de manera tan clara. Entonces, yo creo que escogí bien, ¿no? Porque un poco combina ambas cosas, ¿no? La defensa de los derechos de nuestra comunidad, también la crítica a la estructura y también el conocimiento de la estructura. Porque para poder cambiar las estructuras hay que conocerlas. Exactamente. Esa es. Entonces, así es como yo llego a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, pero bueno, yo inicialmente siempre quise estudiar Derecho. ¿Y hubo algo cuando empezaste la universidad y empezaste a ver clases? Porque, ojo, uno cuando es adolescente, uno tiene un ideal, un mundo maravilloso y yo voy a cambiar y la historia de mi vida. Y cuando llegas a la universidad te hacen ¡pam! No, cállate, siéntate, ¿sabes? Esto no funciona así. Entonces, ¿te acuerdas de algo, alguna materia, algún tema o algún profesor, alguna situación que te haya hecho como o sea, que te haya cambiado la perspectiva con la que tú venías desde la secundaria? Yo tengo que decir que nunca llegué a la carrera con perspectivas como muy altas, de decir, ¡buah, voy a cambiar el mundo!, etcétera, etcétera. También es cierto que si por si no fuera... todo el mundo lo sabrá, pero yo tomé más conciencia todavía de que el derecho es una parte muy conservadora de las ciencias sociales, ¿no? Entonces sí que es verdad que algunas veces he tenido que hacer gestión emocional en el sentido de, espera, esto que acaba de decir, pero esto, ¿no? Sobre todo con cuestiones como la migración, la ley de extranjería, o cuestiones como, no, mira, es que tenemos estos derechos fundamentales, pero mira, para los extranjeros es así, ¿no? Y entonces, ¿no? Y entonces que se pase, digamos, por sabido, se pase muy por encima por esas cuestiones cuando para mí son como muy fundamentales, pero me doy cuenta que para lo que para mí es muy fundamental,
Para el resto, ya no solo para el profesorado, sino para el resto de mis compañeros muchas veces no es tan fundamental, pero no por nada, sino porque cada uno tiene su propia vivencia. Una persona que Exacto. ha vivido un desahucio, por ejemplo, el tema de la vivienda va a ser un tema que, ay, ¿sabes? Lo va a querer Claro, lo va a querer, ¿no? Pues yo tengo mi propia vivencia, entonces cuando se habla de cuestiones de extranjería, se utilizan según qué términos que para mí son muy coloniales, sobre todo dentro del mundo del derecho internacional, del derecho constitucional, de todo eso. Yo sí que es verdad que tomo mucha nota de cómo se están explicando las cosas, sin querer dar lecciones a absolutamente nadie. Yo soy estudiante, siempre desde una posición humilde, pero sí que una va haciendo un poco la idea. Es un poco lo que yo me he encontrado. Ahora, yo tengo unas expectativas realistas sobre lo que hay y lo que no, y te vuelvo a lo mismo. Al final, Derecho me está proporcionando la oportunidad de conocer una estructura, como es en este caso la estructura jurídico-política del Estado español, de manera hiper profunda, de una manera más profunda de la que la conocería estudiando ciencias políticas, porque, claro, como te decía antes, para cambiar las cosas hay que conocerlas. Claro, y de lo que sabes ahora, obviamente con el conocimiento que tienes ahora, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de la Constitución política? Ah, vale, lo que... O del derecho español. Bueno, lo que más me gusta precisamente es que hay personas que están poniendo mucho el ojo en cómo se están explicando las cosas, ¿no? El llamado revisionismo no es otra cosa que deconstruir conceptos que al final tienen una historia colonial, racista, de dominación, como es la historia del Estado español. Esa es un hecho, ¿no? Lo que más me gusta de lo que he hecho hasta ahora es que hay mucha gente, pero sí que hay varias personas que están intentando cambiar el paradigma dentro del mundo académico, y eso es altamente positivo. Y lo que menos me gusta es que cambiar esas estructuras son muy difíciles, y al final eso es algo que ya puedo yo, ¿no? Intentar yo aquí cambiar el mundo, no sé qué, no sé cuánto, pero lo cierto es que hay una estructura tan bien hecha, tan bien consolidada y tan bien engranada, que cambiarla es sumamente difícil. Pero yo creo que es altamente positivo el hecho de que por estudiar desde cada uno desde su ámbito, el que estudia sociología, el que estudia ciencias políticas, el que estudia derecho, tal y tal, poder identificar esas cosas de esa estructura que están mal y que hay que poner un poco de atención. Eso es lo que más me está gustando de momento. Qué guay. Ahora cuéntanos de Afrofemcop. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo surge esto? Bueno, Afrofemcop surge porque por cosas de la vida, círculos de activismo, etcétera, etcétera, se conocen 5 mujeres de Barcelona y alrededores, en este caso, y ¿Pero cómo se conocen? Nosotras estábamos antes en otro espacio político, y en el cual, nos unimos, somos el espacio, de ese espacio político, nosotras somos, digamos, la sección de Cataluña, y por discrepancias con ese espacio político decidimos irnos, ¿vale? Y entonces, a partir de irnos de ese espacio político, es que nace Afrofemcop, básicamente, ¿no? Entonces, nosotras inicialmente pues nos constituimos, digamos, como colectivo, como organización social afrofeminista, pero siempre con la mirada muy puesta a las necesidades de nuestra comunidad. Y ahí es como poco a poco se va gestando una cooperativa de iniciativa social y solidaria, que es lo que... Cooperativa de iniciativa social y solidaria. ¡Buah! No, básicamente, para quien no esté familiarizado con el mundo del cooperativismo, básicamente... Piensa que estamos hablando de Latinoamérica mayoritariamente. En Latinoamérica se mueve muchísimo, por ejemplo, igual que aquí en España, pero en Latinoamérica creo que está bastante fianzado el tema de las cooperativas agrícolas, ¿no? Sí, mucho. Entonces, al final, ¿qué es una cooperativa? Es la unión de varias fuentes de trabajo para construir un proyecto que sea sostenible. Nosotras no buscamos maximizar beneficios, sino buscamos el sostenimiento de ese proyecto. En el tiempo, ¿no? En el tiempo, exacto. Buscamos no trabajar en precario, ahora entraremos en eso si quieres. No buscamos trabajar en precario, pero tampoco buscamos maximizar esos beneficios. ¿Qué tienen además las cooperativas? Las cooperativas nacen un poco de intentar cambiar el paradigma de las empresas y las dinámicas de ellas en el sistema capitalista, ¿no? Es por eso
que buscamos un espacio cooperativo, que es lo que estamos construyendo, un espacio cooperativo en el cual los cuidados, la salud mental y los valores sean importantes. Y también el respeto al medio ambiente. O sea, una cooperativa en ese sentido no solo con sentido antirracista, sino también con un sentido transversal, ¿no? De un poco intentar cambiar esas dinámicas que como mujeres afrodescendientes sufrimos, en tanto que se infravalora absolutamente nuestro talento en el mundo capitalista, blanco y heteropatriarcal, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un poco el cómo nace AfroFemCop, ¿no? 5 mujeres se encuentran, deciden emprender un proyecto y aquí estamos. Ahora mismo somos 3 las que llevamos el proyecto y estamos construyendo, digamos, ese espacio. Ok, pero ahora... imagínate que soy una niña de 6 años y tú me tienes que explicar qué hace AfroFemCop un día normal. O sea, ¿qué se hacen? ¿Van a poner carteles? ¿Van a sembrar un árbol? O sea, ¿cómo que se reúnen? ¿De qué hablan? Bueno, nosotras, AfroFemCop, o sea, si tuviera que explicarle a alguien así muy simple lo que hace AfroFemCop apoya y está al lado de los proyectos de las mujeres afrodescendientes porque creemos que es una estructura esencial teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, tanto a nivel de sistema económico como también a nivel de estructuras mentales, ¿no? Eso es un poco, muy en resumen, lo que hacemos, ¿no? Exacto. Ahora entrando en detalle, ¿qué es lo que hace AfroFemCop? AfroFemCop se compone de 2 equipos, ¿no? El equipo impulsor, que ahora hablaré de mis compañeras, y luego tenemos una red de socias de AfroFemCop. ¿Quiénes son estas socias? Estas socias son mujeres afrodescendientes con sus propios proyectos y sus propias profesiones. Tenemos desde psicólogas, educadoras sociales, personas que venden ropa, etcétera, actrices, un poco así en resumen, ¿no? Claro. Tenemos una red, ¿no?, que busca ese apoyo por parte de nuestra cooperativa. ¿Y cómo se le ofrece este apoyo? Se le ofrece de varias maneras. La primera es que asesoramos en lo que haga falta, las ayudamos en cartelería, en difusión, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que hacemos. Tienen la posibilidad de crear contenido propio para divulgar sus conocimientos, sus opiniones, etcétera, etcétera, en nuestras plataformas. Pero lo más o sea, el servicio estrella que ofrece AfroFemCop, que está en desarrollo, pero está ya a puntito, es que tenemos un marketplace en el cual estarán los servicios y los productos de nuestras socias. ¿Qué ofrece este marketplace? Un directorio de negocios y de emprendedoras afrodescendientes con el apoyo de AfroFemCop a las personas que ahí ofrezcan sus servicios y sus productos. Y sobre todo ofrece el hecho de que tú como mujer afrodescendiente, que para ti consumir con valores es importante, puedas consumir en un proyecto que lo que hace es autogestionarse e intentar mejorar el desarrollo de las mujeres afrodescendientes. Y que sobre todo, ante todo, somos una cooperativa donde, como he dicho antes, los valores, los cuidados y el medio ambiente es importante. Es importante, claro. Sí. O sea, que las personas este marketplace y las personas las personas que están en este directorio tienen que obviamente tener una conciencia de ecológica, sostenible, tal, no sé qué, y que se conecte con los valores que ustedes... Sí, para nosotras el tema de los valores es fundamental porque es la base de funcionamiento de nuestra cooperativa. Claro. Para nosotros las formas son importantes, los valores son importantes y es por eso que nosotras apostamos por la creación de un espacio de trabajo en el cual, un poco alejándonos de ese sistema capitalista, individualista, sin valores, que además nos oprime como mujeres, como afrodescendientes, como migrantes, etcétera, etcétera, buscamos una estructura de trabajo en el cual los valores sean importantes. Es por eso que lo que exigimos, entre comillas, a nuestras socias es compromiso comunitario, es valores, es todo eso, ¿no? Y ciertamente lo tenemos. O sea, AfroFemCop se da cuenta, ¿no? Nosotras como equipo impulsor nos damos cuenta de que hay un montón de mujeres que están teniendo problemas en el entorno laboral, porque al final AfroFemCop, ¿qué es? Pues es la plataforma para revertir esa precariedad laboral de manera autogestionada. ¿Me explico? Claro. Al final ese es el problema base, y es que las mujeres afrodescendientes en el Estado español, pero también en otros estados, pero bueno, dado que estamos aquí en el Estado español, somos personas precarias. Sí.
precarias, ¿no? Entonces, sí, ciudadanos de tercera. Ciudadanos de tercera. Entonces nosotras decidimos hacer activismo de una manera resiliente, claro, y crear esa estructura de trabajo, pero esa estructura de trabajo evidentemente con unos valores detrás, ¿no? Antirracismo político, feminismo, equidad, sororidad, cuidados, etcétera, etcétera. Es por eso que si les exigimos a nuestras socias, es que de hecho no se lo tenemos que exigir, porque es que quien se acerca a FEFEMCOP... Eso es lo que te iba a decir. Es que no hay más. No hace falta. Claro. Porque además quien se acerca a FEFEMCOP conoce y necesita eso, quiere eso, busca eso. Claro. Entonces ya obviamente conecta con los valores directos porque quiere, busca eso. Pero cuéntame de las impulsoras. De las impulsoras. Uh-huh. Bueno, las impulsoras somos 3. Sí. Está mi compañera Basha, está mi compañera Natalia y estoy yo. Sí. En estos momentos somos 3. Mi compañera Basha, como algunas personas sabrán, pues... esto acaba de pasar. Acaba de pasar. El domingo 14 de febrero fueron las elecciones al Parlamento de Cataluña y fue elegida diputada, puesto que era la número 5 por la lista provincial de Barcelona. Okay. En este caso por el partido de la candidatura Unitat Popular, ¿no? Pero bueno, Basha es una persona que ahora eventualmente es diputada, pero lleva años dentro del activismo antirracista, lleva años con compromiso comunitario, y en gran parte la idea de FEFEMCOP se la debemos a Basha. O sea, Basha es la persona que idea, diseña esta estructura. Luego, poco a poco, cada una con su background ha ido, pues, mira esto, tal. Pero la idea de la fundación de FEFEMCOP se la debemos a Basha, ¿no? Claro. Y eso, es una persona con un background de militancia política, antirracista, es una persona que conoce muy bien, pero que muy bien, esta estructura institucional y sabe cómo criticarla, básicamente porque la conoce. Porque la conoce, claro. Y es una persona muy comprometida, es muy buena persona, es muy buena compañera, y tiene los valores de FEFEMCOP muy integrados en ella, porque esa es su modus vivendi, quiero decir, esa es su vida, y esa es la manera en la que ella ha entendido esa militancia política, ¿no? Espero que algún día la tengas por aquí, ¿no? Ojalá, por favor. Victoria, tienes este compromiso, te estoy echando para la calle, yo no sé cómo vas a hacer. No, es verdad, ¿no? Para que ella te pueda explicar esa transversalidad, ¿no? También. No, y además, ¿sabes qué pasa? Que yo, en Negra como yo, estoy como enfocada en compartir las historias, simplemente. No importa el nivel que tengas, no importa quién seas, obviamente Basha es como wow, súper importante, porque debe tener como que una historia como que mucho más densa, porque se ha dedicado a la militancia y tal. Pero también quiero saber quién eres tú, y también quiero saber quién es Natalia, también quiero saber quiénes son todas las socias. De hecho, te iba a decir que yo quiero hablar con todas esas socias porque me interesa más que nada que sea como una plataforma donde se compartan las historias de las mujeres negras. En mi caso, obviamente le doy como que mucho más importancia a las mujeres afrolatinas, y tú también eres afrolatina. Entonces, pues eso me interesa un montón, así que cuando quieras, quienes sea, yo a todas aquí. Lo hablamos. Sí, Sí. o sea, espero que algún día la tengas aquí, ¿no? Para poderle preguntar exactamente cómo ha vivido esa militancia política desde el antirracismo político. Y es una persona íntegra, honesta, y estoy segura que como diputada del Parlamento hará una labor excelente. Ojalá. ¿Y cuánto tiempo va a durar su diputación? Bueno, la legislatura son de 4 años, así que en principio... ¿Y se puede reelegir luego? Bueno, en principio sí. Okay. Lo que pasa que sé que en particular la CUP tiene unas normas muy específicas del máximo de años que puede estar dentro de la institución. La CUP es un partido de la izquierda independentista de Cataluña que trabaja de manera asamblearia, horizontal, etcétera, etcétera. Lo estoy explicando muy resumidamente, pero es básicamente lo que es la CUP. Entonces, para ellas la política no es un trabajo, sino es un espacio de servicio público en el cual todas las personas deben tener cabida, ¿no? Si bien es cierto que si diputados que no son tan conocidos llevan como un montón de años, para la CUP eso no es viable, porque las personas que se dedican digamos, al trabajo institucional además se dedican a otras cosas, porque ya te digo, para ellas y para ellos ese espacio de institución es pasajero, en cuanto que es un servicio público, no es un trabajo como para ganar para dinero, hacer carrera. Exacto. De hecho, ellas también tienen una limitación de su propio sueldo, ¿no? Precisamente
poco en coherencia con el sentido de que es para ellas y para ellos la política, ¿no? Pero eso seguro que Basha te podrá contestar, lo explica así muy resumidamente el partido al que representa, pero bueno, AFFMCOP no es en sí de ningún partido, ¿eh? Lo que pasa es que nosotras como sujetos políticos sí que decidimos militar en otros espacios políticos, como por ejemplo en CENAE. También estamos dentro de la comunidad negra africana afrodescendiente de España. Además, las tres que somos ahora estamos también en esos espacios, es decir, pero nosotras somos AFFMCOP y nos autoorganizamos como AFFMCOP. Luego nosotras también decidimos independientemente de eso, claro, puedo militar en la asamblea de vecinos de mi barrio, ¿no? Y en también, el PP no, o sea, a ver en Vox tampoco. No somos de ningún partido político, pero también somos muy conscientes de quienes no nos representan obvio. de ninguna de las maneras y no nos pueden representar de ninguna de las maneras, ¿no? Eso también lo tenemos muy claro, ¿no? Pero no hay nadie que en sí políticamente nos represente como organización, pero tenemos muy claro quién no quiere que nos represente. Sí, entonces esa es Basha, ¿no? Claro. Esa militancia, ese activismo incansable y esa honestidad. Y luego tendríamos Natalia, que Natalia, ella es también afrolatina. Somos... ¿Cuándo va a venir Natalia? Y básicamente Natalia estudió auxiliar de veterinaria, por cosas de la vida tuvo que cambiar de profesión, y Natalia es una artista, es poeta, está dentro de... Hace poco, de hecho, ha estado en regiduría en el CCCB de aquí de Barcelona, en la obra No somos un hashtag, que lo ha llevado Tinta Negra, que es el colectivo de actrices y actores afrodescendientes de aquí de Cataluña. Y ella básicamente se mueve también dentro del activismo y del movimiento antirracista, y también una persona comprometida, íntegra, sincera, un amor de mujer, y también, digamos, se expresa ese activismo a través del arte, ¿no? Entonces... Voy a poner aquí que ni Natalia ni Basha te están pagando para No, es que no puedo decir otras cosas de mis compañeras, la verdad, o sea, yo... personalmente, en un espacio en el que no estoy bien me voy, ¿sabes? Claro. Es que tampoco pasa nada, ¿no? Cuando alguien no está bien en un espacio se va, pero casualmente me he encontrado con dos compañeras fantásticas, con dos muy buenas compañeras, las cuales estoy aprendiendo muchísimo. Ellas a lo mejor no son conscientes, pero que me están enseñando muchísimo, ¿no? En este camino y este transitar, tanto a nivel universitario, ¿por qué no decirlo? Porque el hecho de que cada una tenga un punto de vista también me hace analizar las cosas de una manera diferente, y también como mujer afrodescendiente el hecho de estar, digamos, en este camino de crecimiento con dos personas como ellas, con backgrounds también diferentes, también me está ayudando muchísimo. Y eso también es, bueno, ella nació en Galicia, pero bueno, no sé si nació en Galicia o se crió en Galicia, etcétera, etcétera, pero bueno, que ella es afrogallega también. Y también de procedencia afrolatina, así que cuando quieras la tienes aquí y le preguntas todo lo que le quieras preguntar. Estás invitadísima también. Me encanta. Y ahora cuéntame cómo es una reunión de ustedes, un día normal. Bueno. Dicen, hoy vamos a hablar de, no sé, el cielo que voló. Y tal, cuéntame, no sé. Bueno, nosotras tenemos asambleas semanales, evidentemente, porque hay un montón de cosas a gestionar. De hecho, estamos bastante a tope de faena, que estamos muy contentos de estar a tope de faena, pero bueno, es verdad que las cosas tienen su tiempo. Nosotros hacemos asambleas semanales. Como equipo impulsor también hacemos reuniones con nuestras socias para plantear cosas, para todo eso. También hacemos reuniones individualizadas con cada una de las socias, porque las socias buscan siempre cosas diferentes en AFFMCOP, ¿no? Claro, no busca lo mismo una persona que vende camisetas a una persona que es actriz, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, y para eso AFFMCOP también tiene este trato individualizado, pero en sí las asambleas las hacemos semanalmente el equipo impulsor, preparamos un orden del día de cosas a gestionar, siempre intentamos ir como bastante por faena, en el sentido de que, bueno, hay que gestionar esto, hay este correo, hay no sé qué, hay no sé cuánto, hay no sé cuánto, pero sí es verdad que en cuanto que AFFMCOP también nace con un sentido político, evidentemente salen temas, ¿no? Y me acuerdo, de hecho, una de las últimas reuniones que tuvimos, en el cual estábamos hablando de cosas a gestionar, y entonces me acuerdo que estábamos hablando de una fiesta boogie, porque mi compañera Basha es procedente de la etnia boogie, que es una etnia que, si no me equivoco, está en Guinea Ecuatorial, me imagino que también en otros continentes, en otros países, perdón,
básicamente porque África se repartió así como tal que pastel y no se tuvo en cuenta la población, pero bueno. Y me estaba comentando una fiesta de la etnia Bubi, etcétera, etcétera, y me dice, sí, porque si yo, por ejemplo, te digo, ahora no me acuerdo la frase, ¿no? Y yo le dije, ostras, eso a mí me suena. Me dice, claro, porque los cubanos dicen mucho aché, o no sé qué, o no sé cuánto. Y claro, me acuerdo, ¿no? De aquel, supongo que ella se lo habrá pasado por alto, pero yo ese momento no lo pasé por alto, en el sentido de decir, ostras, ¿hasta qué punto hay esa conexión, ¿no? De expresiones de dentro de una fiesta familiar, que era ella lo que estaba comentando, una fiesta familiar, ¿a qué punto puedo conectarlo yo con mis propios orígenes en el Caribe? ¿Me explico? O sea, evidentemente salen estos temas, pero bueno, las asambleas de FEMCOP son pues básicamente asambleas pues de empresa, de cooperativa, también de organización, es decir, también gestionamos cuestiones de proyectos sociales, etcétera, etcétera, que tenemos algunos en marcha, y también gestionamos eso, pero bueno, las asambleas de FEMCOP básicamente son asambleas de empresa, de gestión, etcétera, etcétera. Okay. Sí. Perfecto. Yo, de verdad que estoy demasiado honrada de haberte conocido, porque me parece que eres una chica que tienes un futuro increíble por delante. Gracias. Que eres demasiado joven para todo lo que sabes. Gracias. Yo creo que tú debes llegar a tu casa, te sacas el cerebro así y lo pones en remojo un ratico, ¿no? Y luego te lo vuelves a poner y que, ok, vamos a cenar, porque no puedo más. Claro, porque es que estás todo el día a tope, o sea, me ha tocado emailiarme contigo y como que además estás estudiando, que eso quieras que no tiene su peso y no estás estudiando, bueno, obviamente todas las carreras tienen su complicación y tal, pero si es verdad que estudiar ciencias políticas y derecho es como algo más denso, tienes que estar leyendo todo el día, qué sé yo, así que yo estoy demasiado honrada de haberte conocido, porque me pareces increíble. Gracias. Y solamente me queda preguntarte, ¿cuáles son los proyectos futuros que tiene FEMCOP? Bueno, FEMCOP, además del directorio que me contaste. FEMCOP ahora mismo tiene como bastantes frentes abiertos, por así decirlo, ¿no? Para empezar, nosotras como cooperativa también ofrecemos servicios como cooperativa. Estos servicios son básicamente servicios de pedagogía antirracista. Hemos desarrollado un programa de formación para empresas, organizaciones, instituciones, etcétera, etcétera. Y entonces seguimos caminando en ese camino, básicamente porque creemos que esos espacios también deben intentar, si no deconstruirse, porque deconstruirse incluso para nosotras es difícil, sí que es verdad que creemos que esos espacios deben aproximarse a un problema real y que nos afecta como mujeres, y nosotras como cooperativa ofrecemos esos servicios. Tenemos un programa de formación completo que va desde talleres de sensibilización, talleres infantiles, etcétera, etcétera. Y también tenemos un programa de formación íntegro, digamos, redactado, elaborado por profesionales tanto de la psicología como personas que están dentro del activismo, etcétera, etcétera, para poder ofrecer. Y nosotras seguimos transitando en ese camino, seguimos dando formaciones, charlas, talleres, ponencias, etcétera, etcétera. Seguimos transitando ese camino porque creemos que nuestra voz puede ser relevante y puede generar un impacto en algunos espacios. Ese es uno de los caminos. El otro camino que comentaba es que estamos elaborando un marketplace, ¿no? Sí. Junto con, no lo he dicho, pero quien nos está montando quien nos ha montado la página web, con quien estamos trabajando para el marketplace, etcétera, etcétera, es Afronomadness, gente fantástica, la verdad. Y la página está increíble. No es porque sea nuestra página. No, está brutal. La página está muy bien hecha, pues sí. Seguimos un poco transitando también en esa página, ¿no? Intentando mejorar, que sea accesible, que tal y tal. Eso es una de las cosas que estamos haciendo. Estamos elaborando un marketplace de servicios y de productos de mujeres afrodescendientes, en el cual los clientes van a poder comprar a través de este marketplace. Perfecto. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a proyectos sociales, de iniciativa social, sí que es verdad que nosotras hace un tiempo hicimos una colaboración con Greenme, que es una marca de ropa urbana, y gracias a lo recaudado con esa campaña, con unas camisetas de una línea de colección que se llamaba Black Lives Matter, vamos a desarrollar un programa de salud
para, para niñas y adolescentes afrodescendientes, que digamos abarca varios ejes, ¿no? Por un lado, acompañamiento psicológico, ¿no? Es decir, que nadie se quede fuera de gestionar eso con sus niñas y con sus adolescentes, por el hecho de estar dentro de un entorno blanco normativo. Esas cosas hay que irlas ya gestionando, y nosotras tenemos ese compromiso comunitario. Luego tendríamos dentro de esos ejes educación afrocentrada, talleres para niñas y para adolescentes en el cual podamos hablar de nuestra identidad, de la masculinidad negra también, por ejemplo, para poder un poco abarcar todo eso. Luego estaría otro eje, educación menstrual, poder hablar de la menstruación con todas, digamos, esas... con toda la cuestión de valores, con toda la cuestión de gestión hormonal, con la cuestión de poder vivir nuestros ciclos sin generar un impacto negativo al medio ambiente. Y luego, el otro eje de trabajo en este programa de salud es la elaboración de unos packs para pelo afro, también con la ayuda de nuestras socias que se dedican a ello, un pack para pelo afro, para niñas y adolescentes también, en el cual no va a tener ni productos tóxicos, va a poder también cuidar su pelo, ¿no? Porque a veces, pues evidentemente, comprar productos, digamos, en streaming, ¿no? En cualquier supermercado puede ser altamente perjudicial para nuestro pelo, que además no solo perjudica nuestro pelo, sino también perjudica nuestra salud mental, básicamente porque para nosotras el pelo es importante, ¿no? Y ese es el programa de salud que estamos desarrollando, que pronto tendréis más noticias en nuestras redes. Y evidentemente podéis contribuir de cualquiera de las formas a ese programa de salud, pero evidentemente contra más presupuesto tenemos para ese programa de salud, más niñas y adolescentes vamos a poder atender. Correcto. Evidentemente. Ese es el programa social. Estamos lo del marketplace y la página web que seguimos transitando, y seguimos también transitando nuestros servicios formativos en pedagogía antirracista. Qué cool. No, bueno, o sea, ¿qué más se le puede pedir a esta niña, por favor? O sea, díganme ustedes. No, increíble, increíble, Vicky, de verdad. Bueno, ya yo te digo Vicky porque yo Bueno, mis amigos me llaman Vicky, Ya, yo me tomé el atrevimiento de llamarte Vicky, ¿no? Pero de verdad, qué cool. O sea, yo creo que AfroFemCop también tiene a una maravillosa colaboradora, como eres tú. Me parece increíble todo lo que están haciendo, y creo que además lo que más me gusta es que cuidan mucho el tema de la psicología y la salud mental, que eso es fundamentalísimo, porque muchas veces muchas asociaciones o muchos sitios se enfocan en vamos a militar, vamos a hacer, pero no te estás preocupando por cómo está afectando psicológicamente esto que estamos haciendo a ciertas personas o a ciertos colectivos, así que eso está muy interesante. No queda más que digas la web, las redes sociales, por donde podemos contactarlos. Igual lo dejaremos aquí abajo, pero que lo digas tú. Bueno, nos podéis contactar, bueno, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, AfroFemCop, sin más. Tenéis nuestro correo, que es info@afrofemcop.org, lo hemos cambiado recientemente. Okay. Y luego tenemos nuestra página web, que además de poder ver quiénes somos, qué proyectos hacemos, etcétera, etcétera, también tenemos un espacio de campus en el cual debatimos sobre cuestiones que nos preocupa a la comunidad afrodescendiente, así que os invitamos también a participar de ese campus, a participar de esos debates. Y eso es un poco donde nos podéis encontrar en redes, en nuestro correo y en nuestra página web. Perfecto. Bueno, más nada queda por decir. A ustedes muchas gracias por conectarse una vez más con nosotros en Negra Como Yo. Recuerden que yo también tengo un Instagram, Facebook, Twitter y ¿qué más? Y ya, bueno, y el Patreon, coño. Como @Negra Como Yo. Allá podremos conectar, podremos ver más información. Yo también postearé cuando salga esta entrevista, etcétera, etcétera. Y nada, muchísimas gracias. Gracias. Ya te iba a decir Natalia. Tengo lo de Natalia en la cabeza. No, gracias, Vicky, de verdad, por estar aquí. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo episodio. Chao.